Todos. Hoy es 12 de diciembre del año 2017 y quise hacer este video porque este es un momento muy importante para hacer planificación tributaria, tanto para personas naturales como para compañías. Después de la última reforma tributaria, los impuestos para las personas naturales se liquidan de forma independiente por tipo de ingreso. Dentro de esos tipos de ingreso, básicamente están las rentas de trabajo, rentas de pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, dividendos y participaciones. Básicamente, existe una forma muy práctica de hacer planeación tributaria relacionado con las rentas de trabajo y con las rentas de capital. Antes, una persona se podía deducir hasta un 80% de sus ingresos o podía disminuir su base gravable en un 80% para tributar sobre eso. O sea que una persona que se ganaba 100 millones de pesos por año podía bajar su base gravable de tributación a 20 millones y sobre eso pagar impuestos. Ese 80% fue reducido a un 40%. Entonces, pues a la mayoría de las personas naturales que tienen unos ingresos relevantes, les va a tocar pagar muchos impuestos este año. De ese 40%, todos nos podemos deducir un 25% que corresponde a un mínimo vital. El otro 15% se puede deducir de diferentes maneras, pero hoy quiero resaltar una forma práctica de hacerlo y rápida en caso de que esté cogido de la noche y digamos que tenga pocos días para disminuir esa base gravable. Y básicamente consiste en hacer un aporte a fondo de pensión voluntario. Entonces supongamos que usted se gana 100 millones de pesos, de esos 100 millones de pesos, 25 usted se los puede deducir porque sí, y le queda un 15%, el cual lo puede disminuir de diferentes maneras. Pero si usted abre un fondo de pensión, una cuenta en un fondo de pensión voluntario y hace un aporte, digamos que se puede deducir esos otros 15 millones de una manera fácil y práctica. Esos recursos son un ahorro que usted podrá utilizar más adelante, ya sea para adquisición de vivienda, para pensión o los puede retirar después de 10 años sin pagar ningún tipo de impuesto. Para mí lo más atractivo es utilizarlos en la compra de vivienda. Desde el punto de vista de rentas no laborales, que es otro de los tipos de ingresos, rentas no laborales o rentas de capital, usted se puede deducir máximo 10 millones o el 10% de sus ingresos. O sea que si usted se gana 100 millones, digamos, por ese tipo de ingresos, usted se puede deducir hasta 10 haciendo el aporte a los fondos de pensiones voluntarios. Ahora, para las empresas, este tema es demasiado atractivo porque le permite compensar tanto a empleados como a empleados socios de una forma práctica, por ejemplo, pagándoles un bono al final del año. Básicamente se tiene que abrir una cuenta conocida como fondo institucional, la cual tiene ciertos beneficiarios. No tienen que ser todos los empleados de la empresa, pueden ser ciertos empleados clave o empleados socios, y a esos empleados se les puede aportar aproximadamente unos 121 millones de pesos por cada uno de ellos. Esos 121 millones de pesos disminuyen la base gravable de tributación para las empresas. O sea que si una empresa genera utilidades antes de impuestos por 1.000 millones de pesos, pues tendría que pagar un impuesto aproximadamente de 400 millones. Ahora, supongamos que la empresa tiene 2 empleados clave o 2 empleados socios, a favor de los cuales quiere hacer aportes hasta por 121 millones de pesos. La empresa hace el aporte antes de finalizar el año, consigna los recursos a nombre o a favor de estas personas y eso suma, pues, digamos, aproximadamente 242 millones de pesos. En este caso, la base gravable sobre la cual la empresa va a pagar impuestos se redujo de forma
muy significativa. Lo bueno es que estos aportes, digamos que no están grabados por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales, etc. Ahora, ¿cómo se pueden utilizar estos recursos? Más adelante, las personas pueden hacer el retiro para compra de vivienda, los pueden dejar en el fondo de pensiones durante 10 años y retirarlos después sin ningún tipo de impuestos, o los pueden guardar para su pensión. Esta también se convierte en una forma atractiva de retener empleados clave, porque usted les puede decir, le voy a hacer un aporte a tal persona por 121 millones de pesos, pero la persona tiene que quedarse en la empresa trabajando 1, 2 o 3 años para que los recursos, digamos que los pueda utilizar. En caso de que la persona se retire antes de ese tiempo, según se establezca en el contrato, la persona perdería el beneficio y los recursos se pueden redistribuir entre otros empleados o beneficiarios, o pueden retornar a la empresa como un ingreso, y en este caso pues se generaría el impuesto a nombre de la empresa, pero el impuesto fue diferido durante varios años. Conclusión, no soy experto en el tema tributario, pero le recomiendo que hable con su contador o con su asesor tributario para que analice de qué manera puede cerrar el año y pagar impuestos de una forma óptima. En caso de que necesite que le refiera algún contador, asesor tributario o asesor de fondos de pensiones de confianza, no duden en escribirme. Esta información puede ser muy relevante para sus amigos y conocidos, entonces no olvides darle like al video, compartir y seguirnos en redes sociales. Gracias por tu atención. Hasta luego.